grupo es el grupo 2 y vamos a presentar antisecretores y productores gástricos. Estos son los integrantes. Ya. Empezaremos recordando qué son los inhibidores de la bomba de protones. Estos van a ser supresores de la potentes de la que viene siendo la secreción del ácido gástrico, o también conocidos como inhibidores de hidrogenión, potasio, ATPasa. Estos fármacos van a disminuir la producción de ácido gástrico en un aproximado de 80 a 95%. Y empezaremos presentando los 6 medicamentos inhibidores de protones de uso clínico, teniendo como el omeprazol, lansoprazol y el pantoprazol como los más conocidos, el S-isómero esomeprazol, el R-enantiómero dexlansoprazol y el rabeprazol como los menos conocidos. Ya empezaremos con el mecanismo de acción, la cual va a empezar como estos prefármacos se difunden a través de las células parietales del estómago y se van a acumular en los canalículos secretores de ácido gástrico, donde se van a activar por la formación de la sulfenamida tetracíclica, la cual va a ser catalizada por protones. Esto a su vez va a atrapar el fármaco evitando que se retrodifunda a través de la membrana canalicular y por último se va a unir de forma activada de manera covalente a los grupos sulfidrido de cisteínas de hidrogenión, potasio, ATPasa, inactivando de manera irreversible lo que viene siendo la producción, la molécula de la bomba. Continuando con la farmacocinética, tenemos lo que es la absorción. Los inhibidores de la bomba de protones, estos son absorber rápidamente el delgado. Estos son fármacos que se van a unir a gran proporción de proteínas plasmáticas llamadas albúminas. Lo que es la distribución, las células van a llegar a las células parietales del estómago a través del torrente sanguíneo. Los canalículos secretores, estos se van a activar al convertirse en sulfonamidas y estos se van a unir lo que es el metabolismo. En lo que es el metabolismo, estos se van a metabolizar extensamente al hígado mediante las enzimas de lo que es el sistema citocromo del CYP 450, principalmente las enzimas de CYP2C19 y la CYP3A4. En lo que es la eliminación, los metabolitos se van a eliminar principalmente por vía renal, aproximadamente un 80%, y en una menor proporción por las heces a través de la bilis. Los efectos secundarios, tenemos los efectos secundarios de los inhibidores de la bomba de protones son el omeprazol y el pantoprazol. Los efectos adversos tenemos lo que es las náuseas, el dolor abdominal, el estreñimiento, las flatulencias y las diarreas. Estos síntomas se producen al disminuir la acidez gástrica cuando se alteran el equilibrio normal de la microbiota y la digestión. Bueno, vamos a empezar con los antagonistas del receptor H2. Estos van a ser fármacos que van a actuar bloqueando los receptores H2 de histamina. Esto va a disminuir la producción de ácido gástrico. Tenemos 4 principales, que son la cimetidina, la famotidina, la ranitidina y la nisatirina. Los efectos principales de estos medicamentos van a ser que disminuyen la secreción basal de ácido gástrico, principalmente también disminuyen la secreción nocturna y van a disminuir la producción de pepsina. Luego tenemos su mecanismo de acción. Estos van a actuar, como ya lo dije, bloqueando los receptores H2 de la histamina, que estas se van a encontrar en la membrana basolateral de las células parietales en la mucosa gástrica.
Luego en la absorción tenemos estos, tienen una buena absorción oral, sus concentraciones máximas van a ser de 1 a 3 horas. Sin embargo, la famotidina, la ranitidina y también la cimetidina van a tener presentaciones intravenosas e intramusculares. En sus presentaciones intravenosas, el tiempo de duración va a variar entre medicamentos. Por ejemplo, en la cimetidina, va a ser de 4 a 5 horas, en la ranitidina de 6 a 8 horas y en la famotidina de 10 a 12 horas. Estos se van a distribuir generalmente ampliamente en todos los tejidos. Un porcentaje de estos mínimos se va a unir a proteínas plasmáticas e incluso algunos van a atravesar la placenta y van a poder excretarse en la leche materna. Aunque estos medicamentos no tienen riesgo teratogénico, siempre se va a justificar su disminución de uso durante el embarazo. Luego su excreción va a ser renal. Estos se recomienda administrar bien su uso o disminuir la dosis en caso de pacientes con insuficiencia renal. También cabe aclarar que la ranitidina y la nisatidina son dos medicamentos que están restringidos en la mayoría de los países debido a que sus componentes suelen estar contaminados y suelen tener riesgo cancerígeno. La más recomendable es la famotidina, gracias a que tiene una mayor proyección de seguridad. También algo que se me olvidó mencionar fue que la cimetidina va a inhibir muchas enzimas hepáticas que se encuentran en el citocromo P450 y esto puede generar muchas interacciones medicamentosas. Ahora, en los efectos secundarios e interacciones farmacológicas, las indicaciones o usos terapéuticos principalmente se van a dar en una úlcera gástrica hidrodenal, también en ERGES, también en gastritis y dispepsia, en una úlcera por estrés en pacientes hospitalizados y también en la prevención de sangrado. Los principales efectos secundarios van a ser la cefalea, mareos, diarrea y estreñimiento, también va a ser fatiga. En pacientes mayores y también debido a la administración intravenosa puede provocar delirios y confusión. Y la cimetidina va a provocar ginecomastia e impotencia debido a su efecto antiandrogénico. Continuando con la tolerancia y responde de los fármacos supresores de ácido, primero vamos a hablar sobre la tolerancia. La tolerancia, o también llamada tachycardia, se denomina parcialmente tras un uso prolongado de los antagonistas del receptor H2. Su efecto será tras unos pocos días de uso de estos fármacos, en el cual se va a dar una disminución progresiva en la secreción de las secreciones ácidas. Como observamos acá, al inicio del tratamiento se reduce eficazmente lo que es la secreción ácida, pero al pasar el tiempo y los días, esta eficacia va bajando, debido a que el cuerpo se va acostumbrando a la presencia de este fármaco. El cuerpo, al detectar esto, da un aumento en lo que es la secreción de gastrina. Esto, como sabemos, la gastrina es la hormona que estimula la liberación de ácido. Al liberar la gastrina, va a dar una estimulación al ácido, va a dar una estimulación para que se produzca el ácido de manera regular. También se dan lo que es los cambios en las células parietales. Se dan dos cambios importantes, que pueden ser la alteración de la sensibilidad y la regulación adaptativa. Al final, estos antagonistas pueden llegar a dos resultados, que puede ser la mayor secreción ácida o un menor efecto del fármaco. Vamos con el rebote. Esto se da debido a que se quita el uso de estos fármacos que son los inhibidores de la bomba de protones. Al retirarse estos fármacos se da lo que es un aumento de gastrina. Este aumento de la producción de gastrina va a llevar a lo que es una hiperplasia en las células enterocromatinas. Al darse esta hiperplasia se va a dar lo que es una mayor liberación de histamina, al mismo tiempo que se va a estimular a las células parietales, dando una producción excesiva
como los síntomas más recalcables pueden ser dolor, acidez y náuseas. Por último vamos a hablar de los fármacos que incrementan las defensas de la mucosa. Este grupo de fármacos nos ayudan a lo que es el refuerzo de la mucosa gástrica. Estos funcionan bajo un equilibrio de los factores agresivos y los factores protectores. Entre los factores agresivos podemos mencionar lo que es la producción de ácido y de pepsina. Entre los factores protectores está el moco, el bicarbonato, el flujo sanguíneo y la regeneración epitelial. Estos fármacos van a ayudar a un mayor flujo sanguíneo y van a ayudar a una regeneración epitelial más rápida. Bien, a continuación vamos a hablar sobre los protectores gástricos y en estos vamos a tener como primer medicamento a los análogos de la prostaglandina. En este caso vamos a hablar del misoprostol. Estos fármacos reciben el nombre de protectores gástricos debido a la acción que ejercen. Es que como podemos ver van a reducir la secreción ácida, es decir, la secreción de ácido clorhídrico, aunque no a la misma intensidad en lo que lo hacen los inhibidores de la bomba de protones o los antagonistas de los receptores de histamina. Además, estos protectores gástricos van a aumentar lo que es la secreción de moco proveniente de las células mucosas y también de bicarbonato que provienen de las células epiteliales. De igual manera, el uso de estos medicamentos va a ser para la prevención de úlceras gástricas por AINES. Esto se explica por el mecanismo fisiopatológico en el cual los antiinflamatorios no esteroideos van a actuar inhibiendo lo que es la ciclooxigenasa de tipo 1, que es la que conocemos va a ayudar a producir prostaglandinas como la E2 y la I2, las cuales tienen una función en lo que es la producción de moco, en este caso de mucosa. De igual manera, estos protectores gástricos van a mejorar el flujo sanguíneo y algunas, como el sucralfato, van a formar películas que recubren las células de la mucosa gástrica. El siguiente, por favor. Ahora, recordando qué son las prostaglandinas, vamos a tener de que las prostaglandinas van a pertenecer a la familia de los mediadores derivados de fosfolípidos. Es decir, que toda célula que todavía tenga un núcleo, cuando sufre algún estímulo, va a responder y va a liberar ciertos mediadores. En este caso, los estímulos que van a tener relevancia para la formación de prostaglandinas van a ser estímulos como la actividad de la trombina sobre las plaquetas, algunas reacciones antígeno-anticuerpo y sobre todo las lesiones celulares. Lo que vamos a ver primero es de que cuando uno de estos estímulos ocurre a nivel de la membrana celular, es la fosfolipasa A2 la que va a convertir estos fosfolípidos en un precursor de los eicosanoides, ya que me olvidé mencionar, las prostaglandinas van a ser eicosanoides. Este precursor se va a conocer como el ácido araquidónico, el cual vamos a tener representado acá, y se va a caracterizar por ser un derivado lipídico que posee 20 carbonos. Ahora, este ácido araquidónico va a poder pasar por dos vías. La primera vía, la vía de la ciclooxigenasa, la cual puede dividirse en la vía de la COX-1 y de la COX-2, pero al final nos va a dar como resultado lo que se conocen como prostanoides. No podemos confundir los prostanoides con las prostaglandinas, ya que estos prostanoides van a incluir dos tipos de prostaglandinas, que son las prostaglandinas, incluyendo a toda su familia, y las prostaciclinas, y además, cuando hablamos de prostanoides, se incluye el tromboxano. Y luego, otra vía que no es tan importante para nosotros respecto a la farmacología es la de la lipoxigenasa, que nos va a generar leucotrienos. Ahora vamos a tener de que las prostaglandinas van a actuar a nivel de diferentes receptores y por ende van a cumplir funciones distintas. En este caso, la prostaglandina D2 va a actuar a nivel del receptor DP y va a ocasionar un aumento de la vasodilatación, relajación del músculo liso gastrointestinal y también uterino, y además que va a inhibir la agregación plaquetaria. Acá no nos importa tanto, pero vamos a tener la prostaglandina F2A, que va a actuar a nivel del receptor FP y cuya función va a ser de inducción de contracciones uterinas. Medicamentos de este tipo tenemos el dinoprostol, como por ejemplo, las cuales no se van a utilizar en tratamiento gastrointestinal, ya que por su función van a tener otro tipo de mecanismo y por ende su uso no va a darse a nivel gastrointestinal. La siguiente, por favor. Ahora, recordando, esta es una imagen a nivel histológico de las células que conforman el estómago, y acá una ampliación de cómo se daría la fisiología. Ahora, nosotros vamos a entender de que las prostaglandinas van a aumentar factores de crecimiento de la mucosa, aumentan el flujo sanguíneo, aumentan la producción de moco y de bicarbonato y por ende van a
a proteger lo que es el estómago de factores, como se mencionó anteriormente, factores dañinos. Ahora, el misoprostol va a ser un fármaco que es análogo de la prostaglandina E2 y su grado de inhibición de secreción gástrica va a depender de la dosis. La siguiente, por favor. Ahora, respecto a la farmacocinética del medicamento, vamos a tener de que el misoprostol va a ser poco usado debido a sus efectos colaterales. Principalmente, como mencioné, el misoprostol, al ser un análogo de la prostaglandina E2, va a tener 4 tipos de receptores sobre los cuales puede actuar, siendo estos los receptores de tipo EP1, EP2, EP3 y EP4. Aunque lo que más nos va a importar va a ser a nivel de los EP3, EP2 y EP4. La prostaglandina E2 va a actuar a nivel del receptor E1 y la función que va a hacer es contraer el músculo liso bronquial y el músculo liso gastrointestinal. Ahora, el misoprostol puede actuar a nivel de los receptores EP2 y EP3, con lo que puede inhibir lo que es el jugo gástrico. De igual manera, estos receptores van a tener una función de aumentar la secreción intestinal, de inhibir la secreción de jugo gástrico y fuera de la relación a lo gastrointestinal, también incrementa la contracción uterina durante el embarazo. Ahora, va a funcionar ya que a nivel de los receptores EP2 y EP4 elevan lo que es el AMP cíclico. Y cuando actúa a nivel del receptor EP3, que se encuentra a nivel de las células parietales, va a estimular una vía que disminuye este AMP cíclico y por ende también disminuye la secreción gástrica de ácido. Ahora, el efecto citoprotector va a ser por el estímulo de la secreción de la mucina y del bicarbonato, que como podemos ver se da gracias a la acción que tiene sobre distintos receptores. Ahora, hablando de su absorción, el misoprostol se va a absorber con rapidez tras la administración o la ingestión por vía oral y se va a convertir, el misoprostol va a iniciar siendo un profármaco que posteriormente a nivel de lo que es el tracto gastrointestinal proximal se va a convertir en ácido misoprostólico, que va a ser el metabolito principal de este fármaco. Ahora, su concentración máxima se da aproximadamente a los 20 o 40 minutos y el uso de las prostaglandinas, como es el misoprostol, se debe de utilizar sin alimentos, ya que estos influyen e interfieren con lo que es su administración y su metabolismo. Ahora, en lo que es la distribución, vamos a tener de que el misoprostol va a tener una unión a proteínas plasmáticas de entre el 80 al 90%, uniéndose más que todo a la albúmina. Ahora, es bastante importante destacar de que el misoprostol va a cruzar la barrera placentaria y por ende va a tener acción directa sobre el miometrio y va a afectar al producto. Ahora, el misoprostol va a tener una distribución adecuada en lo que es la mucosa gástrica. Ahora, su metabolismo es predominantemente hepático y se da por oxidación y por beta-oxidación. Además de que su metabolismo no va a depender del citocromo P450, lo que reduce las interacciones metabólicas con otros fármacos. Ahora, su excreción va a ser principalmente por vía renal, en forma de un metabolito inactivo. Y su vida media es de 20 a 40 minutos, lo que obliga a una administración de 3 a 4 veces por día para tener una protección continua. Ahora, el misoprostol va a poder darse en dosis iniciales de 200 microgramos y dosis máximas de hasta 800 microgramos con una frecuencia de 3 a 4 veces al día. Ahora, hay presentaciones de tabletas de 100 y 200 microgramos, como podemos observar acá, y también existen otros tipos de presentaciones, pero que son más usadas en otro ámbito. Ahora, como efectos secundarios del misoprostol vamos a tener efectos como diarrea, dolor, cólicos abdominales, náuseas y generalmente efectos gastrointestinales, los cuales van a estar relacionados con la dosis consumida. Ahora, como contraindicación y como punto importante en este fármaco es de que está totalmente contraindicado en pacientes embarazadas por los efectos que ya acabamos de ver, como el aumento de las contracciones uterinas, entre otros. Y la siguiente, por favor. En sus interacciones farmacológicas, al saber que no inhibe significativamente el citocromo P450, no va a tener tantas dificultades con otros fármacos. Pero al usarlo de manera concomitante con tónicos uterinos, va a aumentar el riesgo de aborto. Es por eso que si se mezcla con estos otros medicamentos, ya su uso deja de ser gastrointestinal y es más enfocado en otro aspecto. Ahora, se indica el misoprostol en pacientes que tienen enfermedad por reflujo gastroesofágico, úlcera péptica, hemorragia digestiva alta ulcerosa, síndrome de Zollinger-Ellison, gastropatía por Aines,
en profilaxis por estrés y en Helicobacter pylori se contraindica en la inducción del trabajo de parto, aunque también se puede utilizar, pero en ciertos casos específicos. Ahora, algo importante a resaltar es de que este fármaco no se puede utilizar por sí solo, ya que es un adyuvante, es decir, que debería de utilizarse asociado junto a un inhibidor de la bomba de protones. Como podemos ver en la imagen, puede tratar todas las siguientes patologías, obviamente asociado a un inhibidor. Se puede tratar las enfermedades por reflujo gastroesofágico, los síndromes ulcerosos pépticos. En el caso de las hemorragias digestivas altas ulcerosas, el paciente al no poder ingerir el misoprostol por vía oral, se va a optar por el uso de lo que es un oro o una infusión continua. Igualmente en el síndrome de Solinger-Ellison se utiliza de 2 a 3 veces por día para que se pueda proteger de mucosa gástrica. Ahora, también se puede, los inhibidores de la bomba de protones, como recordamos, se pueden utilizar como tratamiento para el Helicobacter pylori junto a algunos antibióticos que, bueno, se van a hablar en la clase de antibióticos, pero además debemos de resaltar de que se puede utilizar como segunda línea de tratamiento en caso haya alguna alergia a algún antibiótico, lo que es el bismuto, ya que como más adelante se va a explicar, el bismuto también tiene una capacidad antibiótica. Siguiente, por favor. Ahora les voy a hablar del sucralfato, que como mencioné también es un protector gástrico que a diferencia del misoprostol lo que va a hacer es generar una película. Esta película va a funcionar o es la que va a dar el factor citoprotector del sucralfato, lo que le va a conferir propiedades para tratar úlceras pépticas y para prevenir su recurrencia. Ahora, ¿cómo es que se da el mecanismo de acción del sucralfato? Primeramente vamos a tener de que el sucralfato se va a unir a proteínas con cargas positivas, como podemos ver acá, que se encuentran en el cráter ulceroso. Ahí podemos ver que hay una capa de moco y que directamente tiene contacto directo con las células epiteliales, lo cual podría causar una patología. En este caso, el sucralfato se une a nivel de ese cráter ulceroso a las proteínas que tengan carga positiva mediante una reacción que se conoce como quelación. La quelación proviene etimológicamente del griego kelos, que significa garra, por lo que la quelación va a significar que un mineral se adhiere a una proteína para facilitar la absorción de esta misma. Ahora, a diferencia de los receptores H2, como por ejemplo se habló anteriormente, el sucralfato no va a afectar lo que es la secreción gástrica de ácido, es decir, no va a actuar a nivel de las células parietales y que inhiban la bomba de hidrógeno, potasio, LPasa. Es por eso de que el sucralfato, al igual que el misoprostol, debe administrarse junto a otros medicamentos, en este caso con un inhibidor de la bomba de protones. Ahora, el sucralfato va a actuar localmente, como mencioné, formando un gel mediante adherencia electroestática. Y de esta manera va a formar complejos estables de aluminio y de fibrinógeno. Esto debido a que uno de los compuestos principales del sucralfato es el aluminio. Eso también nos va a dar bastante relevancia cuando hablemos de sus efectos adversos. Ahora, este fármaco, además de formar esta capa o gel mucoso, va a impedir que haya una retrodifusión de hidrogeniones y de igual manera va a absorber lo que es la pepsina y el ácido biliar. Ahora, va a estimular también lo que es la producción de agentes gastroprotectores como la prostaglandina E2 y la mucina. La siguiente, por favor. Su farmacocinética vamos a tener de que se va a administrar por vía oral y como mencioné que compone o que uno de sus compuestos es el aluminio, una pequeña fracción de este aluminio puede llegar a absorberse. Ahora, en su distribución, después de una dosis solamente se va a absorber una mínima cantidad del fármaco, es decir, de un 3 a 5%. Esto se debe a que lo que nosotros buscamos no es de que se absorba, ya que el aluminio podría llegar a ser tóxico, sino lo que se quiere es que llegue a nivel del lumen gástrico y pueda formar esta película por medio de la quelación. Ahora, su duración va a depender de la extensión de la lesión sobre la que se fija, es decir, sobre la cantidad y sobre el espacio que ocupen estas úlceras pépticas. Por lo general, su duración va a ser de aproximadamente unas 6 a más horas. Su metabolismo no va a sufrir un metabolismo hepático significativo, por lo que va a permanecer en el lumen gastrointestinal como un complejo macromolecular. No va a tener una absorción tan grande y por ende no va a necesitar un metabolismo tan amplio. Su excreción va a ser principalmente fecal, pero como hemos mencionado en su distribución, en su absorción y en su metabolismo, al haber una pequeña fracción de aluminio que se puede absorber, este aluminio se va a eliminar por vía renal. Es por eso que nosotros vamos a tener como contraindicación pacientes que tengan insuficiencia renal o que estén bajo diálisis.
Esto debido a que pueden sufrir una intoxicación por el aluminio absorbido que se va a caracterizar por osteodistrofia, osteomalacia o incluso encefalopatías. Ahora, junto a las contraindicaciones, también vamos a contraindicarlo con pacientes que tengan hipersensibilidad al fármaco. Y a diferencia del misoprostol, este fármaco es aceptable durante el embarazo en mujeres que tengan una función renal normal. Ahora, respecto a sus dosis de administración, el sucralfato viene en dosis de tabletas de 1 gramo mayormente, y su dosis máxima al día es de 4 gramos. Ahora, al igual que el misoprostol, debe tener una frecuencia de 3 a 4 veces por día. El tratamiento que se utiliza principalmente con sucralfato va a ser para el tratamiento de úlcera péptica no debida al uso de AINES. Acá el esquema terapéutico va a ser en adultos de 1 gramo de sucralfato 4 veces por día, 1 hora antes de las comidas y 1 hora antes de acostarse durante 4 a 8 semanas. Y una vez tengamos ya un diagnóstico definitivo sobre el paciente, si es que todavía necesita el medicamento, se le puede otorgar una dosis de mantenimiento de 1 gramo, igualmente 2 veces al día, 1 hora antes de las comidas. Siguiente. Bueno, en los efectos secundarios e interacciones farmacológicas sobre el sucralfato, es importante. ¿Cuánto más falta? Ya, nos falta todavía cosas interesantes. Entonces, la próxima clase lo